Hola, muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Israel Morelo Ávila, docente del área de educación física y actualmente estudiante de la especialización en neuropsicología de la educación en la Universidad Iberoamericana. A continuación, haré la socialización de la temática Procesos cognitivos del lenguaje en el curso Neurociencias Cognitivas. Bienvenidos. Después de una trayectoria de más de 100 años, la introducción funcional ha venido a enriquecer el conocimiento de la neuropsicología del lenguaje, restando en parte el protagonismo que en exclusiva tenía el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene 3 niveles de mayor o menor complejidad. En esto están los monemas, son las unidades de la primera articulación o unidades más pequeñas dotadas de significado que pueden tener un contenido semántico o bien una función gramatical. Dentro del lenguaje encontramos los fonemas, que son las unidades de la segunda articulación y se definen como las unidades menores del sonido. Constituyen una lista cerrada que en el caso del idioma español está conformada por 24 fonemas. Y de su combinación surgen los monemas. Los monemas. Una definición clásica y no tan explícita es que un monema es la unidad mínima de significado de la lengua o de la primera segmentación o articulación. Por otro lado están los rasgos pertinentes, que son las unidades de la tercera articulación y se denominan rasgos pertinentes, que son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. La regulación del lenguaje se lleva a cabo a través de los sistemas motores voluntarios en los que intervienen las vías piramidales y también mediante las vías que regulan los automatismos motores de tipo extrapiramidal. La lesión de las vías piramidales o extrapiramidales pueden producir diversas alteraciones del lenguaje y del habla. Dentro de los principales trastornos del lenguaje y del habla encontramos los siguientes. La disfonía es la alteración producida como consecuencia de los trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Se manifiesta por cambios en el tono, la intensidad, el timbre y la duración de la voz, a pesar de estar preservada la función simbólica del lenguaje. Afasia, trastorno del lenguaje de tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito, como consecuencia de una lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje. Dislalia, trastorno de la articulación de fonemas que no están causados por patologías del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. Disartría es el trastorno de la articulación del habla causado por alteraciones neuromusculares. Estando preservado el lenguaje, puede estar causada por lesión del sistema nervioso central o por lesiones de los sistemas efectores del lenguaje. Disfemia es el trastorno de locución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de la palabra, produciendo la repetición involuntaria de sílabas, palabras o detenciones espasmódicas que interrumpen la fluidez verbal. Disglosia es el trastorno de la pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla, de origen no neurológico. También recibe la denominación de dislalia orgánica.
Organización neuroanatómica del lenguaje. En el procesamiento del lenguaje intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, que actúan de un modo integrado mediante diversos subsistemas funcionales que involucran más intensamente al hemisferio cerebral izquierdo. Se pueden distinguir dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje: una, los componentes corticales, y dos, los componentes extracorticales. Componentes corticales. El origen del lenguaje como actividad simbólica se localiza en la corteza cerebral y especialmente en el córtex asociativo. Podemos distinguir dos áreas reguladoras del lenguaje situadas en el polo anterior y en el polo posterior del cerebro. Área expresiva. Se sitúa en el polo anterior del cerebro, sobre el territorio ocupado por el lóbulo frontal, y está encargada de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras y de la escritura. Aquí se origina la iniciativa para el desarrollo de cualquier actividad lingüística de tipo expresivo y comprende las siguientes zonas. A. Área prefrontal. Área donde se da la comunicación verbal, oral o escrita. B. Área de Broca. Coordina la actividad de los músculos que intervienen en el habla y en la escritura. C. Corteza motora primaria, responsable de iniciar los movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras y los que guían la escritura. Área receptiva. Está situada en la zona posterior del córtex e incluye los lóbulos parietales, temporales y occipitales. Es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. Estas, a su vez, se subdividen en A. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal izquierdo está especializado en los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla. B. Lóbulo occipital. Permite la identificación visual de las imágenes lingüísticas y realiza el análisis perceptivo de las palabras escritas o leídas. C. Lóbulo parietal. Es una zona de integración de los estímulos visuales y auditivos. Componentes extracorticales. Junto a los componentes corticales es necesaria la puesta en juego de diferentes estructuras situadas en la sustancia blanca y gris del interior cerebral, el cerebelo y el tronco cerebral, permitiendo el proceso de elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y preciso. Estos, a su vez, se subdividen en A. Fascículo arqueado. Es un haz de fibras de sustancia blanca que interconecta las áreas de Broca y de Wernicke, facilitando la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. B. El tálamo. Interviene en la red asociativa que conecta entre sí las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo a través de varios núcleos talámicos muy importantes en la regulación del lenguaje. C. Los ganglios basales. Son los que intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y en la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. D. El cerebelo. Es el responsable, junto a los ganglios basales, de coordinar la fluidez de los movimientos de articulación del lenguaje oral y de la escritura. E. El tronco encefálico. Es una vía de paso que contiene las fibras motoras facilitadoras de la correcta transmisión de las eferencias motoras del lenguaje y también es responsable de dotar de suficiente nivel de alerta al organismo para permitir la activación lingüística gracias a los centros de la formación reticular que alberga. Procesamiento del lenguaje. Modelo teórico. A lo largo del tiempo han existido dos posicionamientos teóricos en torno al modo en que se produce el procesamiento del lenguaje. El periodo inicial del estudio del lenguaje estuvo inspirado en la frenología y en los hallazgos de Broca y Wernicke, asumiéndose una concepción localizacionista. Años más tarde, el mejor conocimiento de las áreas de asociación cerebral contribuyó a adoptar posturas más holísticas del procesamiento lingüístico en el sistema nervioso,
considerando que la actividad lingüística era el resultado de la actuación integrada de diferentes áreas del sistema nervioso. El procesamiento del lenguaje auditivo se inicia en el lóbulo temporal. La audición de palabras tiene un lugar en las áreas auditivas primarias correspondientes a Helsch. Después se transmite a las áreas de asociación temporal, donde se sitúa en el área de Wernicke, que está encargada de dotar de significado a los estímulos auditivos del lenguaje, facilitando la comprensión del lenguaje oral. La lectura de un texto escrito se inicia en el área visual primaria, sigue en las áreas visuales asociativas y alcanza la circunvolución angular izquierda, quien integra los estímulos visuales y auditivos de manera conjunta, transmitiendo la información al área de Wernicke, responsable de la comprensión del significado semántico de las palabras. Una de las aportaciones más útiles de la neuroimagen funcional ha sido la posibilidad de profundizar en el conocimiento del procesamiento lingüístico en personas sin daño cerebral. Los resultados de la neuroimagen funcional han restado protagonismo al hemisferio izquierdo y han revitalizado varias zonas implicadas en regular el lenguaje. La neuroimagen también ha restado importancia al área de Broca como centro del lenguaje expresivo. Las caras mediales del lóbulo frontal correspondientes al fascículo cingulado anterior y al área motora suplementaria también se han visto implicadas en el lenguaje. Participación del hemisferio derecho en el lenguaje. La mayoría de las personas tienen predominio del hemisferio izquierdo en las actividades lingüísticas. La práctica totalidad de los diestros y el 70% de los zurdos utilizan preferiblemente el hemisferio izquierdo para el lenguaje, por lo que las competencias lingüísticas que se pueden atribuir al hemisferio derecho son secundarias. Participación del hemisferio derecho en el lenguaje. Sin embargo, sus lesiones pueden afectar a ciertos componentes del lenguaje, especialmente de tipo pragmático, impidiendo su utilización en el contexto adecuado. Otras afectaciones del hemisferio izquierdo y derecho son las siguientes: prosodia, pérdida del sentido figurativo, aspectos emocionales, alteraciones en la fluidez verbal, trastornos lectoescritores y otros trastornos como la fluidez verbal. Así finaliza mi exposición sobre los procesos cognitivos del lenguaje. Espero les haya gustado. Estaré atento a sus sugerencias y comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.